Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un video de funciones trigonométricas. Me gustaría empezar con que las funciones trigonométricas están definidas como, en principio, razones trigonométricas. Recordemos que una razón en operaciones básicas lo que significa es tener una división. Entonces, vamos a empezar con ese tema. Entonces, razones trigonométricas. Entonces, recordemos que razón es una operación básica que lo que está significando es división. En particular, estas razones trigonométricas van a definirse o van a relacionar ángulos de un triángulo, en particular un triángulo rectángulo, y sus lados. Entonces, aquí es donde quiero empezar con que les quede muy claro cómo están definidos los lados con respecto a cada uno de los ángulos que nosotros tomemos. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tomé a alfa y entonces el lado más largo, o en general le llaman como la diagonal, se va a llamar la hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Bueno, cateto, cateto. Pero, dependiendo del ángulo que nosotros estemos tomando, se va a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. Opuesto significa que está justo enfrente del ángulo que nosotros hemos tomado, entonces aquí sería opuesto este que está aquí enfrente del ángulo. Y adyacente es aquel cateto o lado que justo forma parte de este ángulo. Entonces, ya que tenemos esto, los vamos a empezar a abreviar. Entonces, para futuro, nuestro triángulo, vamos a tener un signo, un nombre a este ángulo. Recuerden que estos ángulos siempre pueden cambiar. Pueden ser letras del alfabeto normal que nosotros usamos, o alfabeto griego, o bueno, puede variar este ángulo. Entonces, tenemos nuestro ángulo. La hipotenusa la vamos a denotar por una H. CA cateto adyacente y CO cateto opuesto. Entonces, ¿quiénes van a ser mis funciones trigonométricas? Entonces, primero voy a poner el nombre completo y después cómo lo podríamos abreviar. Entonces, tengo seno, que se abrevia como sen, y en este caso depende del ángulo, entonces sen de alfa. Muchas veces puede estar así, o también le pueden poner entre paréntesis su ángulo, entonces puede ser sen de alfa. También tenemos al coseno, que se abrevia como cos de alfa, y de nuevo puede ser también entre paréntesis, simplemente es una notación. Y otra cosa, en sus calculadoras, cuando ustedes quieran calcular el seno, normalmente está en inglés, entonces sería sin de alfa, ¿vale? Son notaciones, pero todos significan lo mismo. Después tendríamos tangente, que este se abrevia como tan de alfa entre paréntesis, o también pueden encontrarlo como TG de alfa, ¿vale? Después tendríamos la cotangente, que esta se abrevia como cot de alfa, o si no, pueden también abreviarlo como cotg, ¿vale? Alfa. Después tendríamos la secante, que esta se abrevia como sec de alfa. Y por último tenemos a la cosecante, que esta se abrevia como CSC de alfa, ¿vale? Entonces, en principio, los argumentos pueden estar sin paréntesis o lo pueden poner con paréntesis. Ambos significan lo mismo. Muchas veces poner los paréntesis nos ayuda cuando empecemos a tener letras, que empezamos a combinar la trigonometría con el álgebra. Entonces, no se preocupen, simplemente son notaciones. A veces van a ver con paréntesis, a veces van a ver sin paréntesis, y las distintas notaciones que pueden escribir lo mismo. Entonces, en principio, todas estas son las razones trigonométricas. Ahora, ¿cómo están definidas? Entonces, vamos a tener la definición de cada una de estas razones trigonométricas como sigue. Entonces, el seno del ángulo va a estar definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, co entre h. El coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, CA sobre h.
tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o es mejor conocido como coca. Ahora, las otras tres razones trigonométricas son conocidas como las recíprocas. Y esto es porque son recíprocas con respecto a las originales, digámoslo así, las principales, seno, coseno y tangente. Entonces, la cotangente va a ser la recíproca. Eso quiere decir que nuestra fracción va a estar al revés. Entonces, en vez de ser coca, va a ser caco. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la recíproca de coseno, va a ser secante, entonces sec de alfa. Entonces hago lo mismo, recíproco, entonces va a estar al revés mi fracción. Entonces va a ser h entre k. Y por último voy a tener cosecante, que otra vez es la recíproca de seno, entonces va a estar al revés. Esto quiere decir que voy a tener h entre co. Ahora, esto como definiciones. Cuando hablamos de reciprocidad, lo que estaríamos diciendo, y estos más adelante se van a conocer como identidades trigonométricas, es que la cotangente es 1 entre tangente. Esto es tener la reciprocidad. Secante es 1 entre coseno de alfa y cosecante es igual a 1 entre seno de alfa. Posteriormente, cuando lleguemos a un video sobre ecuaciones que involucren las funciones trigonométricas, vamos a estar ocupando mucho estas cosas. Entonces, en principio en este video, lo que yo quiero es que ustedes entiendan por definición quiénes son las razones trigonométricas. Entonces, básicamente es esto y vamos a ver un ejemplo. Normalmente van a tender a ponerles problemas del tipo en el que les den dos lados y ustedes tienen que encontrar el tercero, y aquí tienen que recordar que cuando tenemos triángulos rectángulos, como que lo que siempre se les tiene que venir a la mente es Pitágoras. Entonces, por ejemplo, me dan el siguiente triángulo. Entonces, ejemplo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para informarles que hemos creado nuestra cuenta de Instagram. Entonces, si les gusta nuestro contenido, vayan a Instagram y denos like, o bueno, síganos más bien. Nuestra cuenta se llama, y aquí la pueden encontrar abajo, método matemático, método-matemático, ¿vale? Bueno, ahora continuamos. Ejemplo. Entonces, como les decía, las funciones trigonométricas son para triángulos rectángulos. Entonces vamos a tener nuestro triángulo rectángulo y nos van a dar medidas. Por ejemplo, me pueden dar que este va a ser teta y yo quiero que este valga 3, este valga x y este valga 4. Entonces, para poder yo definir y calcular cada una de estas funciones trigonométricas, necesito conocer todos los lados. Entonces me falta uno. Entonces, aquí es donde se nos viene a la mente el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos da una relación entre los lados. De hecho, en particular, que la hipotenusa, aquí vamos a hacer un mini triángulo rectángulo, recordemos que la hipotenusa para Pitágoras es C, y A y B pueden tomar cualquiera de los otros dos valores, de los otros dos lados. Entonces, Pitágoras nos dice, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada lado. Entonces, esto es lo que yo voy a ocupar. Pero si se dan cuenta, aquí la hipotenusa ya la tenemos. El que nos falta es uno de los lados. Entonces, despejamos esta ecuación. Puede ser A o puede ser B. Entonces, por ejemplo, yo tomo A. Entonces, quiero que sea A cuadrada. Entonces, el que me estorba aquí es el B cuadrada. Está sumando. Del otro lado pasa restando. Entonces, tendría C cuadrada menos B cuadrada. Sustituyo mis valores. Entonces, A cuadrada es igual a 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que esto me daría 16 menos 9. Entonces, A al cuadrado es igual a 7. Entonces, pero yo necesito el valor del lado. Entonces, A va a ser igual a la raíz de 7. Entonces, ya encontré mi lado faltante. Este lado vale raíz de 7. Entonces, lo que seguiría ahora sería calcular todas las funciones trigonométricas. Razones trigonométricas, perdón. Entonces, aquí tenemos el seno de teta, el coseno de teta, tangente de teta y sus recíprocas. Entonces aquí se van a dar cuenta porque una vez que ustedes tengan los valores de las funciones básicas, va a ser más rápido que encuentren el valor de sus recíprocas.
Entonces tengo el seno que es cateto opuesto, entonces tengo aquí mi ángulo cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces mi cateto opuesto es justo el que acabo de encontrar, que es la raíz de 7, sobre la hipotenusa, que es 4. Coseno es cateto adyacente, entonces el que forma parte del lado, del ángulo. Entonces este es 3 sobre la hipotenusa, que es 4. Y por último, tangente, que es coca. Entonces cateto opuesto, que es raíz de 7, entre cateto adyacente, que es 3. Entonces ya una vez que tengo estas básicas va a ser rápido encontrar las otras porque son las recíprocas. Eso quiere decir que simplemente voy a invertir mi fracción. Entonces cosecante de teta va a ser 4 entre raíz de 7, la invertí. Secante de teta va a ser 4 entre 3 y cotangente de teta va a ser 3 entre raíz de 7. En fin, básicamente esto es como ustedes pueden calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Y si quisiéramos, por ejemplo, conocer cuánto vale este ángulo, lo que tendríamos que hacer es elegir una de estas primeras tres, seno, coseno y tangente, y la forma en cómo despejaríamos el ángulo es la siguiente. Podemos, por ejemplo, tomar al coseno, que es el que nos está dando una fracción. Entonces aquí tomamos coseno de teta igual a 3/4. Y lo que yo quiero es dejar solito el teta, pero recuerden que el teta es un ángulo, no es como que esté el cos multiplicado por teta, es un ángulo. Entonces lo que vamos a tener para poder calcular el ángulo va a ser teta igual a cos a la menos 1 de 3/4. Y entonces aquí hacemos el cálculo. Déjenme revisar porque no tengo mi calculadora a la mano. Entonces aquí lo tengo. Si ustedes quieren saber cómo poner esto en la calculadora, en la parte de arriba a la izquierda tienen un botoncito en la parte de hasta arriba que dice Shift. De hecho es en color amarillo. Entonces le dan clic ahí y después en el otro lado donde está, al lado derecho, van a encontrar cos, tan, sin. Entonces ahí le dan Shift primero y después le dan en cos. Entonces ahí ya les aparecería el cos a la menos 1. Entonces ponemos cos a la menos 1 y después ponemos el 3/4. Entonces 3/4, le saco el cos y a mí me dio 41.40 grados. Si no les da esto, quiere decir que tal vez su calculadora no está en grados, porque recuerden que también pueden estar en radianes. Asegúrense que su calculadora tengan una D en la parte de arriba. Si no lo tienen, pues ya haremos otro video para darles un poquito más de consejos sobre esto. O bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces, si no lo tienen, recuerden que tienen como varios botoncitos en su calculadora. Entonces tienen uno grande y varios chiquititos. Entonces tienen que aprender a apretar este que dice mode. Entonces le dan clic, le vuelven a dar clic y entonces tiene que aparecerles algo como deg, rad y creo que grad. Entonces le tienen que dar en el 1 donde dice deg. Entonces ahí automáticamente ya les aparece la D en la parte de arriba y entonces ya tendrían los mismos grados. Y bueno, por el momento creo que ya ha sido un video muy largo, entonces lo dejamos hasta aquí. Si te gustó, dale like. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un siguiente video para seguir viendo, yo creo que ahora, más ejemplos y ejercicios para ustedes. Entonces no te pierdas el siguiente video y nos vemos hasta la próxima.